Queridos hermanos, la parte de la palabra que vamos a estudiar esta mañana juntos se puede encontrar en la parte que hemos leído, Salmo 126. Salmo 126. Sí, se puede encontrar si usa una Biblia de la iglesia en la página 781. Un salmo, entonces, vamos a estudiar esta mañana. Hermanos, el libro de los salmos es un libro especial en la Biblia. Un hombre una vez dijo, el libro de los salmos es como una farmacia espiritual. Para cada circunstancia en su vida espiritual se puede encontrar un medicamento en el libro de los salmos. Cada salmo es como una medicina para su vida espiritual. Y eso es muy cierto. Es muy cierto. Los salmos contienen muchas oraciones de los creyentes de la Biblia. Contienen muchas revelaciones que esas personas han recibido de parte de Dios. Es muy bonito para leer cada día por sí mismo un salmo o una parte de un salmo. Y el salmo que estudiamos esta mañana es Salmo 126. Y el tema de la predicación es: ser salvado le da ganas a salvar. Ser salvado le da ganas a salvar. Y vamos al versículo 1 de este salmo. Versículo 1. En el versículo 1 podemos leer: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces ese versículo habla acerca de cautividad de Sión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, como ustedes saben tal vez, la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, habla mucho acerca de un pueblo especial. El pueblo de Israel, los judíos. El pueblo de Israel son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros no somos parte de ese pueblo de Israel, literalmente. No somos judíos, ¿sí? Porque nosotros en general no somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por la fe tal vez sí, pero naturalmente no. Pero encontramos mucho ese pueblo de Israel, un pueblo especial, santificado, apartado de los otros pueblos, para ser un pueblo especial, con un propósito especial. Y ese propósito fue y es glorificar a Dios en medio de las naciones. Pero ese pueblo de Dios, aunque fue escogido para ser un pueblo especial, ese pueblo dejó a Dios. No solo una vez, sino varias veces. Si usted va a leer el Antiguo Testamento, el libro de Reyes, el libro de Samuel, el libro de Jueces, puede leer cada vez que eso está sucediendo. Que el pueblo, aunque Dios es fiel, aunque Dios es misericordioso, el pueblo dejó a Dios. Cada vez. Empezaron a servir a los ídolos en lugar de servir al único Dios vivo, Jehová. Para servir ídolos de piedra y de madera, cosas que no pueden salvar. Pero cada vez que el pueblo de Israel empezaron a dejar a Dios y que empezaron a servir a los ídolos, vino Dios con su juicio. Vino opresión. El pueblo de Israel cada vez fue atacado por otro pueblo, conquistado y ocupado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios vino con su salvación
hasta que el pueblo se empezó a arrepentirse de sus pecados. Entonces, de eso podemos aprender una lección ya. Cuando hay adversidades en nuestra vida, cuando hay grandes problemas en nuestra vida, tenemos que pensar, porque podría ser por dos razones que hay adversidades en su vida, dos razones. La primera razón es una razón buena. Es porque Dios usa las circunstancias, adversidades también, para enseñarnos a confiar en Él. ¿Sí? Entonces, pruebas mencionadas para fortalecer nuestra fe. Aprendemos más en adversidades que en prosperidad. Eso sabemos de la Biblia. Entonces, eso puede ser la primera razón. Pero también, y no tenemos que olvidarlo, también puede ser que Dios está usando adversidades para llamarnos al arrepentimiento. Como en el pueblo de Israel. Eso sucede. Y entonces, al momento que pasan cosas graves en su vida, tiene que pensar, ¿en qué tengo que arrepentirme? ¿Está Dios enviándome advertencias, tal vez? Entonces, en el pueblo de Israel sucedieron esas cosas. Y cada rato pasó lo mismo. Es como un círculo repetido. El pueblo empieza a dejar a Dios, a adorar a los ídolos. Y ahí viene la opresión. Y ahí viene el arrepentimiento. Y ahí viene la salvación. La salvación de Dios que libró a su pueblo. Y cada vez pasa lo mismo. Cada vez. Pero hermanos, aunque Dios es un Dios que tiene mucha paciencia, la paciencia de Dios también tiene fin. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas malas y que Dios no hace nada. No es así. Pero solo es que Dios tiene mucha paciencia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó al fin? Al fin Dios envió un enemigo tan fuerte a Israel, y este enemigo que Dios envió al pueblo de Israel, conquistó la tierra prometida, y todo fue destruido, hasta el templo de Dios en Jerusalén. Todo fue destruido. Y el pueblo fue deportado. Todo el pueblo fue deportado a Babilonia, un país lejos de Israel, miles y miles de kilómetros de Israel, como cautiverios. Por 70 años, todo el pueblo de Israel vivió en otro lugar por su desobediencia. Y por eso, dice el inicio de este salmo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Entonces, Dios no solo envió a su pueblo a Babilonia, pero también después de 70 años le salvó. Dios en su gran misericordia, después de esos 70 años, salvó a su pueblo, llevándolo de nuevo a la tierra prometida. Acerca de eso hablamos en este salmo. Y es un salmo lleno de gratitud.
lleno de gratitud para alabar y agradecer y glorificar a Dios por su salvación. Esas personas que regresan a Israel, dice, seremos como los que sueñan. Es un sueño tan especial que Dios está librando, salvando a su pueblo. Versículos 2 y 3 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas han hecho Jehová con estos. Y versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Aún los otros pueblos entonces están alabando a Jehová por los grandes hechos, por salvar a su pueblo, por llevar su pueblo de Babilonia a la tierra prometida de nuevo. En esos 70 años en Babilonia, el pueblo de Israel no tenía mucha razón para alabar a Dios. Estaban oprimidos, depresivos, lejos de su patria. Pero ahora hay razones para reír, para alabar por las grandes cosas que hizo Jehová. Entonces están muy alegres por la salvación que han recibido de Dios. Están alegres por la salvación. ¿Reconoce esa alegría tal vez en su propia vida? Estar alegre por recibir la salvación. Tal vez dice usted, sí, una vez Jehová me ayudó en un problema grande. Cuando estuve enfermo, cuando no tenía para comer, Dios nos salvó. Dios nos ayudó. Y es grande, es verdad. Son bendiciones grandes. Espero que eso causó también esa alegría en su corazón. Pero sabe usted también que hay una alegría más grande aún. ¿Sabe usted también que hay una salvación que es aún más grande que una bendición que recibimos en la tierra? Es la alegría de ser salvado de su problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor de nosotros? Hermanos, cada uno que todavía no conoce a Dios, todavía tiene ese problema mayor en su vida. Ese problema mayor es vivir separados de Dios por el pecado. Y eso significa que cada uno que vive sin Dios es como esos cautivados de Israel. Cada uno que vive sin Dios es un esclavo del pecado. Y por eso, hermanos, es tan necesario que Dios mismo viene a nuestra vida, que entra en nuestra vida para cambiar todo lo que hay dentro de nosotros, para salvarnos. Y qué alegría, pues, cuando el Señor viene con su poder para romper las cadenas del pecado en nuestra vida y para librarnos de la maldad y para perdonarnos y para revelarnos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Usted ya es librado, ya sabe de esa salvación, ya conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es algo personal entre usted y Dios. Hermanos, si usted sabe que Dios le salvó de sus pecados, sabe también algo de esa alegría. ¿Reconoce esa alegría del pueblo?
entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, dice la palabra. Reconoce esa alegría. Cuando Dios entra haciendo su obra salvadora, eso siempre viene con alegría. Pero no significa que al momento que Dios entra en su vida para salvarle, que después de eso va a tener una vida perfecta. No. Lamentablemente no. El inicio de la vida cristiana es también el inicio de una batalla espiritual. Una batalla. ¿Qué hace en una batalla? ¿Descansar? No, luchar. Luchar contra todo pecado que hay en su vida. Pero nosotros no tenemos la fuerza a resistir la maldad y el pecado. Eso tenemos que recibir de Dios. Y entonces tenemos que orar. Tenemos que orar lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, hermanos, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y ahora usted va a decir, ¿qué significa eso? Arroyos de Negev. Es difícil, ¿no? Voy a explicarlo. Hermanos, el Negev, Valentín, después de la predicación, si puede conversar, ¿sí? Entonces, como los arroyos del Negev. El Negev es una área en Israel que es muy seca. Una área que normalmente no hay lluvia, entonces no hay plantas. Es una área que solo hay arena. Arena y arena. Nada más. Pero cuando viene el tiempo de la lluvia, en todas partes empiezan a existir arroyos, corrientes de aguas que entran en ese lugar. Y ustedes saben, agua es viva, es vida, ¿verdad? Agua es vida, decimos nosotros. Entonces esa agua también lleva vida. Y en poco tiempo, en los tiempos de las lluvias, en poco tiempo ese lugar seco, ese lugar muerto, ese lugar de arena, cambia en un paraíso de flores y plantas. ¿Y qué dice esa persona que escribió ese salmo? Eso es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Eso es lo que necesitamos. Porque sin Dios nuestra vida es como un desierto, seco, infértil. Pero cuando Dios viene a librarnos y cuando Dios entra con su espíritu en nuestra vida y cuando sus arroyos hacen que el corazón seco va a vivir, va a ser un paraíso. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso tiene que ser nuestra oración. Límpiame, lléname totalmente para hacerme fértil espiritualmente, para renovar mi vida, para transformarla a su santa voluntad. Eso tiene que ser nuestra oración. Entra con sus arroyos en mi corazón seco. ¿Cómo se siente en su vida espiritual, hermanos? ¿Reconoce algo de eso, de esa alegría, de ese poder, de esa fuerza, de ese fuego que puede entrar en su corazón para hacer todo nuevo, para cambiar su corazón de un lugar seco
en el lugar fértil. Si es realmente su deseo de vivir una vida dedicada a Dios, si realmente quiere gozar esa felicidad, hay que rogar. Hay que rogar confesando su debilidad, sus pecados, rogando de todo corazón, porque eso dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hay que sembrar con lágrimas, hasta que empiezan esos arroyos en su vida para darle vida. Y no solo para usted, también para todos sus amados, para toda su congregación, para todos sus hermanos. Y si tiene hijos que no quieren saber nada de Dios, hay que sembrar con lágrimas. Eso significa que tiene que orar con lágrimas por ellos, rogando a Dios para que entre en sus vidas, gritando, llorando al cielo, clamando hasta que Dios responde. ¿Por qué dice ese versículo? Con regocijo segarán. ¿Recuerda el tema? Ser salvado le da ganas a salvar. Versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cómo tenemos que pasar por este mundo? Irá andando, dice la palabra. Ser salvado no significa que puede descansar diciendo soy salvo, gracias a Dios, listo estoy. No, hermanos. Ser salvado significa ir andando justo atrás del Maestro Jesucristo y llorando. ¿Por qué tiene que llorar? Por eso, hermanos. Hay que sentir lo mismo que siente Dios por los que no saben de Dios todavía, que no conocen a Dios, que no han recibido la salvación todavía. Porque hay una cosa segura, hermanos, Dios llora por los perdidos. Y así tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que llorar por los que están perdidos. Cuando encontramos una persona que no sabe de Cristo ni de la salvación, tenemos que sentir ese dolor en nuestro corazón, lo que siente Dios en su corazón. Si esa persona muere sin conocer a Cristo, él no va al cielo, sino a un lugar de sufrimiento eterno, que llamamos el infierno. Ahora es tiempo para llevarlo a Cristo entonces, contándolo la verdad. Que él está perdido sin Cristo. Entonces, todos los que creen en Cristo tienen que ir andando por todo el mundo, llorando por los que están perdidos. Por eso dijo Cristo a sus discípulos, una orden que vale para cada uno de nosotros también. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio significa la buena noticia que hay un Salvador que puede salvarle de sus pecados, que es Cristo el Señor. Tenemos que sembrando la palabra de Dios con lágrimas entre los que viven en el mundo. Ser salvado les da ganas a salvar. Si usted fue salvado de su triste condición sin Dios, también quiere que otros serán salvos. ¿Sí o no?
quiere también que otros van a encontrar la misma felicidad. ¿Cómo tratamos con los demás? ¿Cómo invita a sus hijos y a su esposo para ir a la iglesia? ¿Cómo hacemos esto? Decimos una vez, esposa, hijos, ustedes tienen que ir conmigo a la iglesia. Y ellos dicen, no, es algo para usted. Ah, ya está bien, yo voy. No, hermanos, no. La palabra dice que tenemos que hacerlo con lágrimas. Tenemos que decir, mi amado, si usted no va a conocer a Cristo, será condenado por sus pecados eternamente. Si no va a Cristo, nunca va a experimentar esa felicidad tan profunda que da la fe en Cristo. ¿Cómo cuenta a sus hijos que tiene que buscar a Dios? ¿O quiere usted estar solo en el cielo, sin sus familiares? Ellos saben de sus lágrimas. Ellos lo saben. Los que siembran con lágrimas cosecharán. Y la cosecha será grande. Regresa con regocijo, llevando su cosecha. Hermanos, si sabemos de la salvación, esa verdad nunca tiene que olvidar. Somos salvados para salvar. Para salvar a los demás. Y tal vez usted dice, yo no puedo salvar a ninguno. Es verdad, porque Dios lo hace. Pero la promesa es que Dios lo hace a través de nosotros. ¿Sí? De más que lloramos, de más cosechamos. Eso es la promesa. Hermanos queridos, tenemos que compartir lo que recibimos. Para que todos encuentren la verdadera felicidad en Cristo, el Señor. Amén.